Yo siempre he creído que uno de los mayores problemas de las personas es tomarse uno demasiado en serio. O sea, no importa lo que uno se dedique, tomarse con demasiada seriedad siempre me parece algo para desconfiar de quien lo hace. Porque si en realidad somos todos ficciones, o sea, si nuestro yo está construido con ficciones, si ni siquiera yo estoy muy seguro de lo que me acuerdo, ni de lo que soy, ni de lo que creo. No digo con esto que no haya que creer en nada, no, uno puede tener, digamos, principios firmes y ideas claras, pero aún así, el humor lo que da es una pizca de autocrítica, ¿no? O sea, una pizca de que a lo mejor no soy yo el que tiene la verdad, a lo mejor la verdad la tiene el otro, o a lo mejor yo que creo tener la verdad soy un poquito ridículo, creyendo que tengo la verdad. Y eso hace que precisamente otra condición que es netamente humana es el humor. Digo, los cachorros de muchas especies se hacen bromas y juegan, que de ahí tal vez derive. Pero el ser humano es el único que convierte eso otra vez en una ficción lingüística, humorística, que distancia de la seriedad, que distancia de la creencia absoluta. Las sociedades sanas probablemente sean aquellas que son capaces bastante de reírse de sí mismas. Cuando no se puede una sociedad reír de sí misma, habla de que probablemente hay mecanismos autoritarios que lo impiden, ¿no? Si pensamos en La broma de Kundera, esta novela fantástica que ahora podría ser muy real, de alguien que hace una broma y por eso termina con una vida deshecha por una simple broma, es algo que en nuestra época vuelve a pasar. En una época polarizada, una época en donde cada sector de la sociedad, que normalmente ahora nuestras sociedades están casi divididas a la mitad, cada quien cree tener una verdad absoluta, pues claro, el humor te hace pensar que quizás no sea la tuya, ¿no? Que quizás la verdad está en otro lado. Y justo hablando del humor y de la falta de sentido del humor, escribí un libro de cuentos reciente que se llama Enrabiados. Bueno, recopilé porque hay cuentos de varias épocas, porque me parecía, es un libro digamos que planeé en la pandemia, que la emoción que dominaba a las personas durante la pandemia, sobre todo estábamos todos conectados a la pantalla todo el día, pero que no ha cambiado una vez que terminó la pandemia, es la rabia, ¿no? Es una sociedad en la que vivimos, una sociedad enrabiada. Y tiene que ver con una rabia por sentirse uno agraviado, porque su esperanza no se lleva a cabo, porque siente que sus perspectivas de futuro, las de sus hijos, son peores que las de otro momento. Cierto o falso no importa, lo que importa es que esa es la sensación y eso provoca rabia. ¿Rabia hacia quién? Y ese es el otro gran peligro. A veces no se sabe hacia quién tener la rabia y aparecen estos seres, estos líderes populistas de izquierdas, de derechas, no cambia mucho, que instrumentalizan la rabia y la dirigen hacia un sujeto ficcional al cual echarle la culpa de todo. Eso está pasando muy claramente en nuestra época, en Europa sobre todo, y en Estados Unidos con los migrantes. Los migrantes, yo lo soy, aquí claramente muchos de ustedes lo son. Nosotros somos privilegiados, pero los migrantes reales, los migrantes que cruzan la frontera entre Centroamérica, Guatemala y México y que luego se internan a la frontera entre México y Estados Unidos, los migrantes que parten en pateras de todas las costas africanas para llegar a Europa, son el eslabón más débil de la humanidad. O sea, son personas que no tienen nada y abandonan todo solo porque tienen esperanza. Y a esos son a los que líderes como Trump o tantos líderes populistas en Europa convierten en el gran enemigo, ¿no? Entonces ahí es donde está la rabia. Y está en muchas otras partes. Entonces en estos relatos intentaba contrarrestar la rabia ¿con qué? Pues precisamente con el humor. Porque justo el humor es algo que está casi peleado con la rabia. Cuando uno está furioso, los otros se pueden reír de uno, pero uno furioso no se puede reír de uno mismo. O sea, tiene que bajar la rabia para que uno por fin pueda verse y decir qué ridículo era yo, tan enfadado y tan enojado, ¿no? Y tan rabioso contra alguien. Entonces sí, yo recomiendo muchísimo leer sátira y leer humor. No deja de ser muy significativo y es muy peculiar en lo que pasa en la literatura en español. En nuestra tradición en español, el humor se ve como un género menor. En inglés, donde recuperaron justamente al Quijote muy pronto, cuando en España dejó de ser popular, se ve como una tradición igualmente poderosa que la seriedad del drama o de la tragedia. El humor es también un gran género literario. En español no. Quien ejercita el humor se le ve como algo menor, menos interesante, porque todo tiene que ser un tanto solemne. Y yo creo que eso hay que combatirlo, ¿no? Hay que combatir con
sobre todo con asumir que el humor también puede ser un gran afilado instrumento de crítica social, un gran afilado instrumento de construcción de identidades, del yo, que puede ser interesante en ese sentido.